papi nos pasaba películas en Alianza. Claro. ¿Te acuerdas del celular de Sí, la no. Mis recuerdos son los mejores de mi papá. Él desde pequeña me confió en mí, como digo, y me apoyó en todo, ¿no? Hasta el día de hoy. Historiador, formador de juventudes en el Colegio Maldonado y en la Universidad Central, fundador de la Alianza Francesa en Riobamba, biógrafo de varios personajes del Ecuador, cronista de Riobamba. Es Carlos Ortiz Arellano, un historiador que merece su historia. Esta vida mía comenzó en un pueblito muy pequeño que este rato prácticamente ya no existe. Sin embargo, yo lo menciono, ¿no? Porque ese fue mi lugar de nacimiento. Es el pueblo de Guanando, que queda a orillas del río Chambo, al frente del pueblo de Penipe, que es más conocido, en la provincia de Chimborazo. Este pueblo perteneció y pertenece al cantón Guano. Ahí no había más que una escuela de 4 grados. A mí me hicieron repetir 2 años, creo, el 4º grado, porque no había más. Yo era un pobre campesino, pero logré vencer todas las dificultades y siempre sacar el primer lugar en mi libreta de calificaciones. Con el ejemplo de 2 hermanos míos, a mí también me enfilaron hacia los estudios de un seminario de religiosos redentoristas en la ciudad de Cuenca. Este seminario estaba en un lugar que se llama San José de Llanuncay, y allí yo hice mis estudios secundarios. Trabajé por aquí, por allí de profesor. Tuve algunas temporadas de viajes a la costa, a donde habían empezado a salir desde hace años atrás mis parientes del pueblo de Guanando para trabajar en los ingenios azucareros de la costa, San Carlos, Naranjito, ¿no? Mi hermano Gustavo había salido a Cuenca para estudiar allí y yo también le seguí al año siguiente para seguir los estudios en la universidad. Estos estudios debían ser solamente los de filosofía y letras porque era la única facultad que tenía un horario que nos permitía trabajar. Entonces seguimos trabajando de profesores en la escuela, en alguna escuela o en algún colegio, hasta terminar la carrera universitaria. Yo terminé mis estudios universitarios en el año 62, me gradué en ese año de licenciado en Filosofía y Letras y al año siguiente, al terminar mi tesis doctoral, me gradué de doctor en Filosofía y Letras, que son los títulos que yo he adquirido en este país del Ecuador tan bonito. No importa que te ausentes de mí, sin darme ni siquiera un adiós, sin comprender que dejas aquí a un corazón muriendo de amor. Bien. Y yo me fui a Loja al año siguiente, fines del 62, y allí conseguí un puesto de profesor también de filosofía de esa universidad. Y allí conocí a Loja, que estaba terminando su bachillerato, ¿no? Era pollita todavía. Allí se terminó mi vida de soltero, pues porque ya me comprometí con ella, pedí la mano a su padre, que era un abogado muy estricto que de la ciudad de Loja. Ven a mí sin calmar dulce bien, pues sabes que mis penas y amores. Ya en Riobamba tuve que enrolarme con los grupos humanos que existían ahí.
Uno de ellos fue el de los chicos malos, ¿no? Que no eran malos, no eran tan malos. Era un grupo social, un grupo de actividades culturales, de mucha alegría, ¿no? De reuniones periódicas de la semana, todas las semanas, con el pretexto de conversar, ¿no? Y de tomarse algunos traguitos y tocar la guitarra y todo eso. Se formaba un gran grupo y un coro inclusive. Formamos un coro dirigido por Pepe Parra y en donde actuaba como buen cantante Daniel Pazmiño y también los hermanos Bustos, en fin. En esa misma época yo me intereso por fundar la Alianza Francesa, que fue un núcleo de cultura durante los años que persistió en Riobamba. Y allí apareció también Estuardo Gallegos. Este es otro de los nombres ilustres de los que yo he considerado siempre como un hermano mío hasta ahora. Pienso que el aporte de Carlos fundamentalmente es el de un maestro, ¿no? Más que un escritor, me parece a mí que es un maestro que dejó una huella muy fuerte en los chicos del Maldonado, en los jóvenes de la universidad y en los amigos que siempre andábamos en su casa. Entonces, creo que Carlos, como un rasgo de genialidad, tiene eso de reírse hasta de él mismo. Quien se ríe hasta de uno mismo, pues pienso yo está lejano de la vanidad y de las formalidades. Porque con él hicimos una serie, una vida muy especial. Él llegaba de Cuenca, estaba estudiando para seminarista, para ser sacerdote, y llegó con muchas inquietudes culturales porque en Cuenca también había vivido una vida parecida a la mía. Yo no lo conocía ahí, ¿no? Pero había vivido una vida parecida a la mía, se ha metido con artistas, con pintores, con escritores, con grupos de teatro, y eso quiso implantar en Riobamba, y para eso fundó el grupo Huaminca, que fue uno de los grupos más simpáticos de la ciudad, dedicado a la literatura, al teatro, a la música. Y en la música, pues el grupo Huaminga tuvo mucho que hacer, y los actos que realizaban eran espectaculares. El primer acto lo hicieron en el cementerio para darse el lujo de ser también estos tipos esotéricos parecidos a los que había acá en Quito, pues los chánchicos. Carlos Ortiz va por ahí. Él vino de allá de profesor, era el único que ganaba, que tenía empleo, entonces nos protegía a nosotros. Y él nos coordinó de tal manera que en el periodismo, en las publicaciones, era hombre fundamental. De hecho, la imprenta que nos regaló este cura español la pusimos en el sótano de la casa de él en Bellavista, y todavía sigue ahí, ¿no? Lo mismo la biblioteca. Y él vino con una línea diferente en cuanto, por ejemplo, a la lingüística, ¿no? Él estudió lenguaje, su tesis de grado fue sobre eso, le publicamos el libro Ecuador, Sociedad y Lenguaje se llama, y él tenía una visión, por ejemplo, de cómo el habla entre los que están en la dominación de la sociedad y los que están dominados es diferente. Me llegó la oportunidad de viajar a Francia
en el año 72. Yo estaba bastante cansado con tanta actividad y quise tomar unas vacaciones en Francia, ¿no? Imagínense esos gustos míos. Y viajé a París en octubre, en noviembre ya, de 1972, becado por el gobierno francés para seguir estudios en una universidad de Francia. Hablar de mi papá como profesional, es decir, de qué profesión, ¿no? Porque tantas profesiones que ha tenido mi papá, ¿no? Fue mi profesor también en el Colegio Maldonado, un excelente profesor. Nos enseñaba bastante, nos enseñaba de que hay otro mundo, ¿no? Como conocía otros países, la información que tenía siempre ha sido para todos, ¿no? Siempre le gustaba a mi papá dar todo lo de él. La actividad que desarrollaba mi papá era increíble, ¿no? Levantándose de mañana, cuando trabajaba en la radio, hacer el programa radial, luego al colegio, luego venía a la universidad y luego por las noches igual preparaba noticias de que me acuerdo. Él ha recopilado una serie de historias, de crónicas, de cosas que las ha ido pudiendo plasmar poco a poco. No ha quedado truncado el trabajo de mi padre, no. Ya le digo ahora, en mi mamá son los ojos de ella. Y él, como todo tenía grabado en su computadora, mi mamá le está ahora ayudando para que salgan muchos trabajos más. Bueno, las anécdotas con el abuelo son muchas, ¿no? Por ejemplo, yo cuando era estudiante en el Colegio San Felipe, me mandaron a hacer un ensayo sobre el doctor Edelberto Bonilla. Obviamente yo con la ayuda de mi abuelo hicimos el ensayo y lo hicimos de una manera bien, ¿no? Cuando el momento de eso fue que mi abuelo me llama y me dice, oye, ni sabes quién va a ser el jurado. ¿Quién va a ser el jurado? Va a ser yo. Le digo, pero no, usted no puede ser jurado. Entonces él se excusó del jurado y bueno, igual ganamos el premio. Fue un premio que lo hicimos juntos, ¿no? Un premio de ensayo, ¿no? Estamos en deuda como riobambeños con Carlos Ortiz Arreliano. Estamos en deuda con su talento, con su trabajo, porque si él no hubiese puesto el empeño que puso en volver los ojos atrás, en construir y reconstruir la historia siempre ha sido la articulación de una victoria en la cronología de los hechos. Y Carlos Ortiz ha buscado desde los archivos, desde una visión honesta, académica, devolverle la historia a los que un día fueron vencidos. Y eso es importante para la ciudad. Son 40 obras publicadas, entre las cuales citamos textos de castellano, varias ediciones, gramática evolutiva del español, Miguel Ángel León, El hombre, el poeta y su obra, Ecuador, sociedad y lenguaje, Pedro Vicente Maldonado, biografía, Riobamba, cuna del socialismo ecuatoriano, Riobamba en el centro de la historia ecuatoriana, Huano, pasado y presente, antología de escritores huaneños, Huano, galería de personajes ilustres, una historia de amor, Isabel Gran Mesón, la mujer en la historia de Riobamba.
Y se movía Cárcara.